Porque hoy nos toca hablar de pobreza, de piquetes, de cortes de calle, que son temas relacionados de alguna manera. Teníamos dos opciones, o invitar a muchas personas para ver el tema desde distintos puntos de vista, que tiene que ver más con su día a día, o invitar a Héctor Totti Flores, que es, recién le decía, casi un todo en uno, porque ustedes, dirigente social, conoce la pobreza de cerca, vive en La Ferrer, ahí se ve también claramente cómo vive un tercio de los argentinos aproximadamente, pero al mismo tiempo muchos lo conocieron recién el año pasado, cuando fue precandidato a vicepresidente en la interna de Cambiemos, acompañando a Lilita Carrió. Es decir que usted conoce la calle como pocos. Y por eso la primera pregunta es, los piquetes, ¿cómo se pueden llegar a, no sé si la palabra es solucionar o encarrilar? Porque son dos derechos que se chocan, el derecho a transitar versus el derecho de muchos de manifestarse. Usted estuvo en piquetes en los 90, 2001, ¿qué piensa? Lo primero que tenemos que definir es si la modalidad de la protesta del piquete es auténtico o no, digo, ¿no? En el momento en donde hay un problema y no se visibiliza, creo que corresponde hacerlo y tiene algunas características muy particulares para definirlo, digamos, ¿no? Cuando el piquete es auténtico, es por alguna medida reivindicativa, digamos, ¿no? Porque el piquete es una metodología de un movimiento social que va surgiendo, como el caso de los que quedamos desocupados en los 90 o los que tienen necesidades insatisfechas o por lo que sea, el piquete como modalidad. Pero tiene que ser auténtico y es reivindicativa. La protesta, el objetivo es la reivindicación. No le importa qué gobierno esté. Y creo que uno de los ejemplos más claros de lo que digo es el movimiento Asinterra Brasil. No importa si el gobierno de la derecha, de izquierda, sí, ellos querían la reforma agraria. Ahora, ¿qué es auténtico, Totti? Porque y que realmente el hombre que nos está mirando en este momento dice, y bueno, pero que la manifestación de los docentes, que fue multitudinaria la otra vez. Eso me parece que es una manifestación auténtica en el sentido de que está planteando un problema. En eso ahora, no hay discusión. Sí, y cuando 50 personas cortan la Panamericana. Creo que no es auténtico porque no expresa, digamos, ¿no? Lo que el daño que provoca y la necesidad que se tiene. La otra cuestión que tiene el piquete tiene dos componentes. Uno es el reivindicativo. Eso es, ya de hecho te está manifestando de que hay necesidad de que se quiere expresar. Pasa que es difícil, perdón que antes vaya a la otra cuestión, sí. Pero ¿cómo hacemos para medir cuando uno es auténtico y cuando uno no es auténtico? Porque en la práctica, los discursos muchos dicen, no, acá tienen que ir a infantería y correrlos. Los discursos de los dirigentes, es fácil. Los dirigentes te dicen que están buscando, más allá del que viene atrás, ¿no? Y que después tiene algunas modalidades perversas también el piquete. Pero usted es Larreta, el jefe de gobierno. Sí. Antes que vaya al otro tema, no me estoy olvidando de eso, pero para no quedarme con un título que sin ahondar. Usted es el jefe de gobierno. Sí. Y se entera que cortan la 9 de julio. Bueno, ¿qué hace? La pregunta es por qué. Averigua por qué, la pregunta es por son. qué. La pregunta es por qué. ¿Por qué cortan? Si los dirigentes me dicen porque quiero tal cosa y ahí nos quedamos, yo como funcionario del Estado le tengo que dar encaminamiento para decir al problema. Ahora si dice quiero que se vaya Larreta, digo no hermano, hace otra cosa. Eso ya es un piquete que tiene un objetivo político que no tiene nada que ver con la reivindicación. Y esto es incómodo, pero dicen quiero que se vaya Larreta, encima son 10. No, claro, ¿y ahí qué hacemos? ¿Pero manda a la policía? A mí me parece que hay forma de disuadirlo y forma de preventiva de poder sacarlo. Y eso tiene que... Eso lo dicen siempre, la política, y creo que las medidas de seguridad tienen que estar antes. Si y esto lo digo desde adentro. Si somos 10, si tenés ahí 100 policías, por una cuestión de relación de fuerza, antes de que los 10 corten, pero ahora ya está. Entraron los 10. Usted fue dirigente en los 90, conoce mucho. Yo fui movilero en los 90, entonces también desde otro punto de vista, yo la vi todos los días, cómo se armaban los piquetes. Ya están esos 10. ¿Y ahí qué hacemos? No, a mí me parece que se puede negociar con los dirigentes. Hay que tener identificado. Los dirigentes son los que de alguna manera determinan si la gente está o no. Y a partir de ahí lograr espacios de concertación, darle canales de negociación, es decir, buscar la forma. Y después, yo creo que también hay piquetes que solamente quieren hacer caos, y a mí me parece que eso tiene que actuar con la fuerza de la ley, es decir, hay que sacarlo. Yo no estoy a favor de ningún tipo de violencia, pero hay forma de sacarlo, tiene que ser una fuerza especializada, 10 personas se pueden sacar, sí, que no haya exceso, que no haya exceso. Ok, ahora me quedo un poco más
claro. acceso. Que no haya y yo acceso. le interrumpí cuando usted estaba por decir la otra cuestión. La otra cuestión, y fíjese, y en esto sí me parece que es central, cuando uno tiene un problema, ¿qué quiere de la sociedad? Que lo acompañe. Es decir, yo tengo un problema, me falta comida, quiero trabajo, quiero que la sociedad me acompañe, entonces salgo a visibilizar. Nuestro piquete, me acuerdo allá en los 90, queríamos que la desocupación se conozca, entonces subíamos nosotros a los colectivos, le hablábamos a la gente, le pedíamos disculpas, buscábamos caminos alternativos, nunca el corte era era cortar total. y tienen que desviar el tránsito Nosotros y gente a 4 cuadras está insultando al aire y ni se entera de su reclamo. Ni se entera porque nosotros cortábamos la ruta 3, por ejemplo, pero antes le decíamos, mire que la colectora ya va a andar un rato por el pasto, pero salgo para allá y pase. Es decir, no era... Buscar el consenso de la sociedad es cuando el piquete es auténtico. Cuando uno quiere meter problemas, digamos, que están ajenos a eso, entonces busca enfrentamiento entre los distintos sectores de la sociedad. Yo sé que por qué se viene al centro de la ciudad muchos de estos piquetes y no se hacen en los lugares como para generar pues consenso. eso en la Ferrer donde vive usted no cubre nada. No cubre nada, claro. Pero si uno quiere visibilizar un problema, llama a los medios, qué sé yo. Pero viene acá fundamentalmente porque detrás de esto hay toda una especulación política. Si yo jodo en el centro, le saco la base electoral del presidente o del jefe de gobierno. Esa es la especulación porque se viene acá y porque corto en cualquier lado con poca gente. Y también, y esto también tenemos que decirlo, los últimos piquetes, el último año fundamentalmente, se ha utilizado toda una metodología y se ha exacerbado en ese sentido, buscando horadar el poder del gobierno de Mauricio Macri. Ahora se lo entendí entonces, porque voy a hacer un resumen. Sí. Usted corríjame, usted dice, lo primero que dijo fue, si el piquete es auténtico, algo así como se lo tiene que dejar. Si no es auténtico, ahí tiene que actuar la fuerza de la ley. Sí. Si actúa la fuerza de la ley cuando el piquete no es auténtico, por lo que usted acaba de decir, ¿usted considera que la sociedad va a apoyar ese tipo de desalojo siempre y cuando sea una policía profesional, por supuesto, etcétera, etcétera? A grandes rasgos esa es la cuestión. Por supuesto. Perfecto. Aprovechando que usted está acá, el INDEC dio a conocer la última cifra de pobreza, ¿no? Que fue del 30,3%, siguen siendo 13.300.000 personas aproximadamente. El INDEC mismo dijo esto no es comparable porque muchos dicen, bueno, bajó porque el primer semestre del año pasado fue 32 y pico, ahora es 30 y pico. El mismo INDEC dijo, no son cifras para comparar porque hay factores estacionales. Siguen siendo 13 millones de personas. Usted que vive en la pobreza, o sea, yo conozco su casa, y que trabaja en la cooperativa, ¿qué reflexión le merece todo esto? Mire, lo primero que es una indignidad que en un país como Argentina, 3 de cada argentino uno sea pobre, digo, esto hay que estudiarlo bien, y que la pobreza no es de ahora, también hay una pobreza estructural tremenda en el conurbano que viene desde hace mucho tiempo. Cuando la Argentina tenía una crisis económica profunda que terminó en el 2001, pero también posterior cuando la Argentina crecía, tampoco la pobreza fue solucionada. Entonces nosotros tenemos que ver que hay algunas cuestiones que son profundas. Y yo creo que tiene que ver que la pobreza le sirve a alguna forma de construcción de poder a sectores políticos. Y eso es lo que hay que verlo. El tema de por qué no se soluciona con muchos recursos que se ha estado volcando a los sectores más pobres, por qué no se soluciona esa pobreza estructural, tiene que ver con que se utiliza de manera clientelar, es decir, solamente para tener cliente y no dar la libertad en estos sectores. Nosotros nos preguntan muchas veces, ¿cómo la cooperativa La Juanita sobrevive? ¿Sabe qué? Porque nosotros nunca negociamos nuestra libertad, es decir, pudimos tener creatividad para generar trabajo, construimos una escuela, damos cursos de capacitación para que la gente pueda estar de nuevo en el mercado de trabajo. Sí, es decir, ese es el centro, es nuestra búsqueda de la libertad. Si nosotros hacemos eso, y creo que de acá ya lo hablo desde Cambiemos, a mí me puso muy contento que aunque sea estacional estas cifras se digan, porque hasta hace pocos meses hablábamos de la otra cifra que había crecido, ahora ha decrecido. Lo más interesante de la gestión de Cambiemos ahora es sostener este decrecimiento de la pobreza, y creo que en los programas que hoy se están llevando adelante, en los proyectos de la obra pública, que eso está la gran tarea como para empezar a darle salida. Ahora, salir de los planes sociales, que eso creo que es el gran problema que tiene cualquier gestión que venga, tiene que haber una política de ensamble. Cómo los planes sociales sirven para empezar a integrarse de nuevo al aparato productivo. No hay posibilidad de justicia social si no hay creación de riqueza. Una nueva mirada después del 2001. ¿no? Seguro. Gracias, Héctor. No, gracias. Muy amable.